Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí, Sagitario, hay una relación contractual que ustedes tienen con una empresa, puede ser con un socio, con alguien, con un cliente importante, podría ser también tu relación de pareja. En fin, aquí hay una relación de dos personas que aparentemente está en igualdad de condiciones, pero tú no lo estás sintiendo de esa forma. ¿Y por qué te estoy diciendo que no lo estás sintiendo de esa forma? Porque aquí esa relación termina. Ese contrato, si tenías un contrato con una empresa para trabajar en ella, para laborar, pues va a estar terminando. Si es un contrato para con algún socio, con algún cliente, pues definitivamente esto termina, esto concluye para muchos de ustedes y no termina en malos términos. ¿Por qué no termina en malos términos? Y te dije por qué lo terminabas tú, porque este paje de bastos viene detrás de la carta de la muerte. O sea, acá vas a recibir algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje, y esto llega de forma de una idea o simplemente alguien que te va a decir, mira, las cosas las estás haciendo quizás con esta pareja, con esta persona, y no es de la forma correcta en que deberías hacerlo para lograr tus objetivos. Si tú quieres lograr tus objetivos, pues hazlo de esta otra forma. Te va a estar mostrando un camino que antes ustedes no habían visto y ustedes van a poder reorientar su acción. Esta persona o esta idea va a dejar clara la dirección que tienes que seguir, la dirección por la que tú tienes que transitar. Aquí estas noticias o esta información podría estar llegando pues de una forma un poco extraña, un poco rara. Puede ser que te llegue incluso en sueños. Presten la atención, señores, a los sueños, porque mucha de la información que se nos da por sueño y las personas simplemente no le hacen caso, no les prestan atención y muchos incluso ni siquiera lo recuerdan. Así que presten atención muchísimo a sus sueños. Y es posible pues que esta relación termine y concluya, pero para beneficio de ustedes. Por ejemplo, si ustedes querían obtener un mayor salario o querían obtener un mejor puesto, evidentemente quizás en el puesto laboral que están actualmente pues no lo van a estar obteniendo y van a tener que terminar su relación contractual actual para poder tener ese aumento de salario. Si querías tener algún tipo de crecimiento en tu negocio, quizás la persona que está contigo, tu socio, no sea la persona indicada para continuar a tu lado. Así que ojo y cuidado con esto. Así que atiendan a esta información que les va a estar llegando con el paje de bastos, que les va a permitir que ustedes reorienten su acción, que vayan en otro rumbo. Y cuando ustedes lo descubran, es el tipo de noticias que ustedes van a decir, ¿y cómo yo no lo había visto antes? ¿Cómo yo no me di cuenta de que esta posibilidad existía y cómo no me enteré? A ver ahora qué cartas acompañan al 7 de bastos. ¡Wow! Carta del mago. Pues la carta del mago lo que me está confirmando es lo que te dijo el paje de bastos, que había que reorientar la acción de lo que estás haciendo. No se puede esperar obtener resultados diferentes si siempre se hace lo mismo. Eso es un problema de lógica, señores. Y aquí la carta del mago indica que vas a poder iniciar proyectos, vas a poder tomar decisiones y vas a poder usar tus habilidades para lograr los resultados que deseas, los resultados que quieres obtener si reorientas tu acción, si le haces caso a esa idea o a esa persona que va a traerte esa información. Aquí viene un tiempo en que ustedes van a lograr lo que desean, van a tomar la iniciativa y van a tener la concentración y la capacidad para aprovechar todas las herramientas que tienen a su disposición, todas las herramientas que tienen a su alcance para hacer que las cosas sucedan. La carta del mago no es una carta de sentarse a manifestar para nada. La carta del mago es una carta en la que ustedes tienen que empoderarse, en la que ustedes tienen que ser proactivos y hacer cosas para que todo evolucione, para que todo comience a funcionar, para que todo empiece a caminar. Y un periodo de estancamiento bastante fuerte que tenían acá con este 7 de oros, lo van a poder modificar. Este 7 de oros me está diciendo de que aquí con este 2 de copas, ustedes se sentían como que un poco estancados, un poco inamovibles, sí. Es muy posible que ustedes invirtieran muchísimo tiempo quizás en ese proyecto o en ese empleo, muchísimo tiempo, recursos emocionales, si es una relación,
y tienen miedo, pues todo el mundo tiene miedo de romper la inercia, de tomar una decisión de qué hacer, de hacia dónde seguir. Y el 7 de oros, aquí ustedes van a estar evaluando si merece los resultados, seguir esperando o si tienen que cambiar. Y ahí van a tener pues que tomar algún tipo de decisión. Y la carta del mago pues me dice que van a tomar la acción que ustedes tienen las capacidades para hacer lo que necesiten hacer. Y el 7 de bastos me está indicando que cuando ustedes hagan eso que tienen que hacer, o es posible que ya se estén encontrando a personas que no estén de acuerdo con lo que ustedes necesitan hacer. Este 7 de bastos, aquí hay personas que están quizás en su contra o que las opiniones contradicen un poco lo que tú piensas. Pero este 7 de bastos, acá tú estás en una posición de ganar, en una posición muy positiva y muy fructífera para ustedes. O sea, cualquier cosa que los demás piensen, aquí ustedes tienen las de ganar. Están en una posición de éxito y de victoria. Su criterio, sigan su intuición, señores. A pesar de lo que diga el mundo exterior, hay muchos ladrones de sueños alrededor de nosotros generalmente. Cállense a la boca cuando vayan a hacer algún tipo de proyecto, porque tienen muchas personas acá que quizás estén en su contra. No necesariamente en su contra, sino simplemente que no están de acuerdo con lo que va a hacer, pero es que tienen con ustedes una oposición bastante fuerte, o incluso esto podría estarse refiriendo a un área de bastante competitividad, ya sea en tu empleo o en tu negocio. Ahí hay mucha competencia, señores. Vamos ahora a ver qué me acompaña a este caballero de copas. Ahí viene el rey de espadas. Wow. Este caballero de copas, Sagitario, me está hablando de que muchos de ustedes es posible que reciban algún tipo de oferta o de invitación a un nuevo empleo o a un nuevo negocio o una inversión. Pero ojo con esto. Este caballero de copas me está diciendo que sí, que ese negocio, esa inversión o ese trabajo va a ser bueno para ustedes, parece magnífico, pero tiene pequeños detalles que van a tener que pulir en el camino. ¿Por qué? Porque esto no es muy aterrizable. Esto puede referirse, por ejemplo, un ejemplo, poner un centro de venta de hamburguesas. Es una buena idea quizás, pero si la ponen frente a una hamburguesería conocida, pues evidentemente el negocio va a ser un total fracaso, porque las personas no van a ir a comprar tu hamburguesa, van a comprar la del negocio que está enfrente, ya establecido hace mucho tiempo. Entonces tienes que tener cuidado con esto. También lo que más me suena por la carta del Rey de Espadas que viene aquí a continuación es que esto es un buen negocio, pero necesita ciertos permisos gubernamentales, ciertas certificaciones, tener algún tipo de requisitos que tienen que cumplir sí o sí para poner este negocio, o requisitos que tienes que cumplir para entrar en ese puesto laboral. Tener quizás cierto nivel de educación o cumplir algunos requerimientos que te piden para la aplicación. También podría ser que hay personas que están también compitiendo por ese mismo puesto laboral. Podría referirse a esto. Y el Rey de Espadas, pues el Rey de Espadas maravillosamente viene aquí para solucionarte ese problema de este caballero de copas. El Rey de Espadas me está diciendo que aquí ustedes van a estar resolviendo todo. La carta esta aporta una energía de orden, de resolución de conflictos. Aquí si tú necesitas una certificación, un permiso, una aprobación, se te va a estar dando. Acá hay resoluciones de todo. Esto te va a estar ayudando a resolver asuntos que son complejos, pero utilizando la lógica, la objetividad y con muchísima responsabilidad. Así que eso ahí se resuelve. Y el 10 de copas, señores, 10 de copas maravilloso. Acá ustedes van a estar celebrando felices y en armonía con su familia y las personas que ustedes conocen y viven cerca de ustedes. Esta carta se refiere a que ustedes van a estar pues teniendo bastante felicidad y estabilidad. Aquí no solamente es como el 9 de copas, que es logros cumplidos, tu sueño hecho realidad. No, aquí el 10 de copas es sueño hecho realidad, pero en un conjunto, en un grupo de personas. Te vas a sentir bien dentro de tu familia. Esto puede referirse a que estés celebrando o estés en armonía o vayas a algún tipo de celebración con
tu cónyuge o con tus hijos. Si me dices que no tienes pareja, que no tienes hijos, pues también se podría referir a amigos que son como si fueran familia, o tus padres, tus hermanos, en fin. Esta es celebración en familia, señores. No es con compañeros de trabajo ni nada de eso. Es con amigos cercanos, con familia o con tu pareja y tus hijos. Vamos ahora a un mensaje del amor con estas cartas. No, vamos a ver, sacar una carta para Sagitario. Y sale la emperatriz. Pues bien, los va a estar rodeando abundancia de amor para muchos de ustedes. Así que aquí los que tengan pareja, pues van a estar rodeados de felicidad y de amor precisamente. Y los que no la tengan, pues evidentemente parece que va a estar llegando alguien a su vida que les va a traer muchísima felicidad y muchísima abundancia en cuestiones de amor, en cuestiones de sentimientos, de cariño. Vamos ahora con el oráculo de la abundancia, un mensaje para ustedes. Y sale generosa naturaleza. Y con esta carta te están diciendo: pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna actividad que te conecte con la amplitud sin límites, Sagitario. Así que, Sagitario, sal, pasea, abraza un árbol, camina descalzo, pon los pies sobre la tierra para que te enraíces, para que descargues toda la buena energía que existe en la naturaleza. Y vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden, se fue una carta para acá. Recuerden que estos números de la suerte pueden ser mensajes que te estén llegando por parte de tus ángeles. Así que busca el significado de estos números en internet. También, por supuesto, pueden jugarlos, pero no tienen ningún tipo de premio garantizado. Así que vamos con tus 3 números de la suerte. Ahí sale una carta que no la he virado, pero para allá vamos. El segundo número, el 66. El primero era el 70, te salió casualmente. Bueno, aquí las casualidades no existen. El 70, que es el 7 de oros, tener paciencia, la espera para lograr tus objetivos. Este es el 66, 3 de oros. Te van a estar dando reconocimientos. Y acá el 39, el 4 de copas. Así que tus números de la suerte: Sagitario, 70, 66 y 39. Y déjame en los comentarios la siguiente frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy el mago de mi vida. Yo soy el mago de mi vida y logro la felicidad, porque aquí hay felicidad también, señores. Así que yo soy el mago de mi vida y logro mi felicidad. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.